Muy buenas tardes, amada iglesia. Buenas tardes. Los que están dormidos digan amén. Los que están despiertos digan gloria a Dios. Pastor Carlos, pastora Jennifer, pastor Hamel, pastora Lorena, muchas gracias por el cariño, por la confianza y por la oportunidad de poderles servir. Después de la pandemia, estar vivos ya nos hace ganadores. Después de la pandemia, seguirse congregando ya nos hace ganadores. Los felicito con todo mi corazón. Mi esposa María C. y yo hemos ido a varios lugares en estos últimos. Yo predico hace 40 años y estamos casados con mi esposa hace 38 años. Hace una semana cumplimos 38 años casados. Y conocemos mucha gente, muchos pastores, muchas iglesias, pero hay un común denominador, pastor. Primero el Señor, vamos a hacer una gira por Argentina en 5 ciudades y vamos a Paraguay. Luego, primero el Señor, tengo una invitación para Puerto Rico y luego vamos para Houston. Y el común denominador de los pastores que me conocen hace muchos años y bendicen nuestro ministerio es que después de la pandemia perdieron el 60% de la gente. 60% de la gente. Unos no quieren volver por temor al coronavirus y otros se acostumbraron a la comodidad de la casa. Aparte de eso, que quedan en la casa, pues se ahorran el diezmo y la ofrenda. Entonces, ver toda esta gente, pastor, es una bendición. Es una bendición. Hay un pastor muy amigo mío, yo predico con él una vez por año. Creo que ha completado más de 8 o 9 mil personas en su iglesia. Y después de la pandemia, después de tener 6 cultos, cerró 4. Tiene 2 y ninguno de los 2 se llena a la mitad. Así que aquí hay una unción bien especial. Se lo digo con todo mi corazón. Los felicito y sé que lo que viene es grande y de mucha bendición. Amén, amén. Pues también me acompaña mi hija Claudia Lorena. Ponte en pie, hija. Ponte en pie. En pie. En pie. Esta es mi hija Lorena, también ministro de alabanza. Y Mónica, gran amiga de mi hija, paisa, con un pecado imperdonable, hincha de Nacional. Bienvenida, Mónica. Todos sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Por favor, diga usted con fe: Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor que me salva, mi Maestro que me enseña y mi Rey que me prospera. Abre mi entendimiento para comprender las Escrituras. Amén. Le voy a compartir bajo el título Entender y conocer. Entender y conocer. Mientras no se entienda y no se conozca lo que hoy le voy a compartir, brevemente, no predico más de 3 horas. Mientras usted no entienda y no conozca lo que hoy le voy a leer en la Biblia, difícilmente usted será próspero. En esos 40 y pico de años que sirvo al Señor, puedo decir sin temor a equivocarme que el 90% de los cristianos son salvos porque aceptaron a Jesús y tienen su nombre anotado en el libro de la vida. Pero como no entienden y no conocen los principios que vamos a estudiar, son salvos sin bendiciones. Porque hay 2 cosas distintas, preciosa iglesia. Usted puede ser salvo y no bendecido. Usted puede estar en la iglesia y no dentro de los principios del reino. Y eso es lo que sucede con la iglesia. Son cosas simples, amada iglesia, que el Señor me ha revelado, pero que funcionan. Y con mucha humildad, solo para
ganarme su fina atención. Hemos ido a 31 países con mi esposa y en algunos de ellos con mis hijos, solamente a enseñar lo mismo que voy a enseñar a ustedes. Y funciona tanto que me vuelven a invitar. Si fuera malo sería debut y despedida, pero es tan bueno que me vuelven a invitar. Usted puede pasar toda la noche en un galpón y usted no es gallina. Usted puede dormir en una caballeriza y usted no es caballo. Puede vivir toda la vida en un garaje y nunca es un auto. Puede estar dentro de la iglesia y nunca dejar la pobreza y nunca dejar las deudas. ¿Por qué? ¿Por qué el 90% de los cristianos saben orar? Bendito Dios. Saben ayunar, gloria a Dios. Hacen liberación, bien. Pero endeudados, empobrecidos, debiendo renta, aguantando hambre como un ratón de ferretería. Y esa no es la voluntad del Señor. Usted puede ser salvo y no bendecido. Tan cierto, amada iglesia, que con amor les invito que si alguien de ustedes me muestra en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, la palabra salvaciones, le prometo que dejo de predicar. La palabra salvaciones no existe en la Biblia. Existe salvación, una sola. Pastor Carlos, Jesús dijo: hoy llegó la salvación a esta casa. No dijo una de las salvaciones. La palabra salvación en hebreo es Yeshua. Y Yeshua es que a uno lo restablezcan en un lugar que tenía perdido. Eso es Yeshua. Pero la palabra bendición aparece en la Biblia, pero también bendiciones, muchas. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, no dijo salvaciones, bendiciones, y te alcanzarán si entiendes y conoces los principios del reino. Usted es salvo por aceptar a Jesús y va a tener prosperidad económica por conocer y entender los principios del reino. La palabra prosperidad, la palabra bendición en hebreo es Beraká, con B larga y con K, Beraká. Usted puede estar en el Yeshua, en la salvación, y fuera del Beraká. Las bendiciones son muchas. Deuteronomio 28 habla de 28 bendiciones justamente. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si entiendes y conoces los principios del reino. Los salvos conocen el sacrificio de la cruz y tienen su nombre anotado en el libro de la vida. Pero los discípulos conocen la palabra del Señor. Nadie es salvo por estudiar la Biblia. Si la salvación viniera por estudiar la Biblia, el sacrificio de Jesús en la cruz fue una crueldad innecesaria. Usted puede aceptar a Jesús y nunca leer la Biblia y va al cielo porque aceptó a Jesús. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios, mientras que las bendiciones son deseos de Dios. Amado, yo deseo que seas prosperado. La salvación la regala Dios en Cristo, pero la prosperidad la escoge cada uno entendiendo los principios del reino. Yo le digo en confianza, porque esta iglesia es como mi casa aquí en Medellín. En total yo llevo 45 años conociendo el Evangelio. Me convertí a los 20, tengo 65. Pero comencé de lleno a servir al Señor como líder de jóvenes 5 años después. Por eso yo hablo de 40. Pero realmente yo llevo 45 conociendo evangélicos de todos los colores, olores y sabores. Y a mí me enseñaron solamente salvación, 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 el Yeshua, el Yeshua, el Yeshua. Fui líder de jóvenes, participé en la alabanza, llegué a ser el copastor de la iglesia en la Asamblea de Dios, denominación que yo bendigo en el nombre de Cristo Jesús, pero no pertenezco a ellos hace 30 años, porque me enseñaron cosas muy buenas, lo básico de la doctrina sana,
Pero no me enseñaron que el mismo Jesús que perdona pecados es el mismo Jesús que me quiere sacar de la pobreza y de la miseria. Con amor y con ternura pastoral lo expreso. ¿Dónde es que de pronto usted puede sufrir más? ¿Por finanzas? Los cementerios están llenos de gente que murieron por crisis emocional por las deudas. Cuando el Señor dice que Él desea que seamos prosperados. ¿Usted quiere ser salvo? Acepte a Jesús y ya. Y pásese toda la vida en la iglesia, pero nunca aprenderá a conocer los principios del reino. En la cruz Jesús te dio la salvación. En las páginas de las Escrituras. ¿Sabe usted que eso no se llama Biblia? Para Dios eso no es Biblia. No se asuste, por favor. Biblia es en latín. Yo fui profesor de español, sé lo que le hablo. En latín es Biblius, colección de libros, 66 libros, 39 Antiguo Testamento, 27 Nuevo Testamento, total 66. Pero Jesús nunca dijo, lean la Biblia. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras. Una cosa es que usted lea religiosamente y tal vez legalistamente la Biblia. Y otra cosa es que pueda discernir, quien tiene en sus manos, las Sagradas Escrituras. Jesús dijo, escudriñen las Sagradas Escrituras porque en ellas les parece que tienen la vida eterna y lo demás que viene por añadidura. Las Sagradas Escrituras. No es pecado decirle Biblia porque sí, es Biblia. En latín, colección de 66 libros. Biblius, colección de libros. Pero cuando uno le da el sentido espiritual, entendiendo y conociendo lo que trato de explicar, que son las Sagradas Escrituras. ¿Por qué sagradas? Porque son de la mano de Papá Dios. ¿Y qué es una escritura? Algo que dice que es mío. La señora que pasó a dar el testimonio ya no va a perder su casa. Las Escrituras siempre estarán en nombre de ella, en el nombre de Cristo Jesús. Seguro que sí. ¿Qué pasó, pastor? Pensé que me iba a bajar. Gracias, pastor. Gracias. Yo dije, ¿qué dije? ¿Qué dije? Dios mío, me van a bajar. Alguna vez me pasó exactamente igual, pero sin amor. En alguna ciudad de Colombia. Llevaba yo 3 minutos predicando. Y vino un ujier y me puso un papel en el púlpito. Y decía, Pastor Jamocó, entrégueme el púlpito en 1 minuto. Y yo llevaba 3 predicando. Pues yo tenía que sujetarme. Hay que respetar la autoridad. Quien no respeta la autoridad tiene problemas con Dios. Y me bajó del púlpito y el pastor predicó. Ya después me explica, me dice, qué pena con usted, Pastor Jamocó, lo bajé porque usted está en pecado. Yo dije, ay, Santo de Israel, príncipe de paz, oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal. Usted está en pecado, me dijo el pastor. Bueno, pastor fulano, ¿y usted cómo sabe que estoy en pecado? Me dijo, porque su esposa es una pecadora y ustedes dos son una sola carne. Y si su esposa está en pecado, usted está en pecado. Y yo le digo, pastor, ¿y usted cómo sabe que mi esposa está en pecado? Me dijo, por 3, 4 razones. La primera, porque se recortó el cabello. Segundo, porque se pintó el cabello. Tercero, porque se maquilla. Y cuarto, porque usa tacón. Y la mujer que usa tacón no va al cielo. Porque la mujer que usa tacón miente en la estatura y los mentirosos no van al cielo. Parece un chiste, Pastor Hamil. Parece un chiste, pero pregúntele a mi esposa. Que si mi esposa y yo nos ponemos de acuerdo para mentir, nos vamos a morir como Ananías y Zafira. Cierro el paréntesis, pastor, me asustó. Porque ya tuve esa amarga experiencia en algún lugar de la Mancha. Así que si usted lo que quiere es salvación, pues acepte a Jesús en la cruz y usted es salvo. Por eso es que yo siempre digo, gracias a Jesús que es el Señor para salvar, el Maestro para enseñar y el Rey para prosperar. Los salvos se relacionan solo con Jesús que salva. Y le dicen, Señor, que si confías con tu boca que Jesús es el Señor, eres salvo. Pero nunca dijo próspero. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, eres salvo. Pero nunca dijo próspero. Tienes el Yeshua, pero no el ver acá. Pero más allá de la cruz, donde están los salvos, el que acepta a Jesús es simplemente salvo.
pero que se empieza a relacionar con las Sagradas Escrituras, aparte de que Jesús es el Salvador, lo constituye en su Maestro. El salvo tiene un Señor que lo salva. El discípulo tiene un maestro que lo enseña. Hay gente que pasó por la cruz, pero no escudriñan las Escrituras. Tienen a Jesús Señor, pero no conocen a Jesús Maestro. El Señor está en la cruz y el Maestro en las páginas de la Biblia. Pero también hablamos de Jesús el Rey. ¿Quién le dice Señor a Jesús? Los que quieren ser salvos. ¿Quién le dice Maestro a Jesús? Los que quieren ser discípulos. Pero otros lo llamaban Rey. Mateo 2. Van los sabios en camellos y los pastores de la región dicen: ¿a quién buscan? Bueno, es que la estrella nos anuncia que ha nacido el Rey. No dijeron ni el Señor ni el Maestro, el Rey de los judíos, y venimos a adorarlo. ¿Y con qué lo honraron? Con tesoros, con riquezas, con dinero. A Jesús le entrego mis pecados en la cruz y me da salvación. A Jesús Maestro, leyendo las Escrituras, le dejo la ignorancia y Él me da revelación. Pero al Rey lo honro con los diezmos y las ofrendas y Él me devuelve prosperidad. Aplaude al Rey. Muy bien. Vamos a ver entonces, los que quieren prosperar, digan amén. Entender y conocer. Jeremías 9, 23, 24. Jeremías 9, 23, 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice, está en presente, dice, no está escrito decía en pasado, ni dirá en futuro, está en presente, dice Jehová de los ejércitos. Usted puede ser valiente y no conocer reino. Usted puede saber mucho y no conocer reino. Usted puede echar fuera demonios y no conocer reino, porque los demonios se van por el nombre de Jesús. Pero para prosperar hay que ir más allá de la oración, más allá del ayuno, más allá de echar fuera demonios, más allá de evangelizar. Y es entender y conocer que lo que Dios quiere es que todos sus hijos vivamos bendecidos y en victoria. Hay que entenderlo y conocerlo. Tres cosas, preciosa, amada iglesia, hay que entender y conocer. Escúcheme, por favor. Vamos a estudiar. Yo no lo voy a enseñar. El Espíritu Santo nos enseña a todos. Yo le voy a compartir lo que dice la Biblia. Mientras usted no entienda y no conozca la diferencia entre Dios, la palabra de Dios y la casa de Dios, usted morirá salvo, pero no próspero. Dios es Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y la casa de Dios es la casa de Dios. Preguntas y respuestas sencillas. Primer punto, ¿quién es Dios? Vamos a mirar, ¿quién es Dios? Génesis 1:1 dice que Dios es el creador. En el principio creó Dios los cielos, porque son tres, y la tierra. ¿Quién es Dios? El creador del universo. Pero Jesús dijo: nadie va al Padre si no es por mí. Y la Biblia enseña que todos, cuando nacemos de papá y mamá, somos criaturas. Voy a aplicar una redundancia. Somos criaturas del Creador. Se nos enseñó una mentira. El diablo es padre de mentira y engaña al que no tiene discernimiento. La mentira es: todos somos hijos de Dios. Mentiras. Todos somos criaturas de Dios. Al nacer de papá y mamá somos criaturas de Dios. Pero la Biblia dice que
acepta a Jesús como el único y suficiente Señor, desde ese momento se convierte en hijo de Dios. Usted nació de papá y mamá, criatura de Dios. Aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, desde ese momento usted es un hijo de Dios. Convertirse no es pasarse de una religión a otra. En el mundo hay más de 35.000 religiones. Esto dice la Enciclopedia del Mundo de las Religiones de Ediciones Océanos de Barcelona, España, de 1978. Mírenlo por internet y no trague entero. 35.000 religiones. Y todas dicen ser la verdadera. Y la verdad se llama Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Ninguna de las 35.000 religiones es la verdad. La verdad es Jesús. Así que hay que entender y conocer que Dios como Dios es el creador. Pero a ese creador, por el sacrificio de Jesús, lo recibo en mi corazón. Y entonces empiezo a ser hijo de Dios. Ahora yo le digo Padre. Mire, Mateo 23:9. Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Porque uno, no dos ni tres, uno es vuestro Padre que está en los cielos. Por eso Jesús, nuestro único y suficiente Señor y Salvador, dijo: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro. No dijo Dios nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Las criaturas le piden a Dios: ay Dios, líbranos de la pandemia. Llegó la suegra: no, del coronavirus, Señor. Las criaturas le piden a Dios. Usted es un hijo de Dios, no le pida a Dios, pídale a su Padre Dios. El ejemplo de Jesús, muéstreme en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, un solo versículo donde Jesús le haya dicho Dios. Nunca, siempre dijo mi Padre Dios. Esto tiene mucho poder. Pareciera una tontería, estamos hablando de entender y conocer. ¿Por qué muchas oraciones no tienen respuesta? Porque cuando usted le pide a Dios, está en posición de criatura. Pero cuando usted le pide al Padre Dios, está en la posición de los hijos. Y los hijos son los que somos escuchados por el Padre. Y el Señor bendice a sus hijos. Los hijos de Dios digan amén. Usted no está huérfano. Usted tiene un Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Es distinto pedirle a Dios a pedirle a nuestro Padre Dios. Así, ¿quién es Dios? El Creador. Si aceptamos a Jesús, nuestro Padre. ¿Qué pide? ¿Qué pide Dios de sus hijos? ¿Qué pide Dios de sus hijos? Juan 4:21. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene. 22, por favor. Cuando ni en este monte ni en Jerusalén vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no a Dios, al Padre en espíritu y en verdad. Porque los tales adoradores busca al Padre que lo adoren. ¿Qué necesita el Padre de sus hijos? Adoración y alabanza, papá. Si usted cree que Dios es su Padre, y lo es cuando aceptó a Jesús, lo mínimo que un hijo de Dios le puede dar al Padre es adoración y alabanza. Por aquí en todas nuestras reuniones hay primero adoración y alabanza. Hay adoradores como estos muchachos. No son tan lindos, pero tienen unción. Mi hija le decía a mi esposa: mamá, ¿qué le vio usted a mi papá para casarse con él? Merecía un mejor papá, uno más lindo. Mire, este se parece a Pedro Picapiedra. ¿Quién es Dios? El creador de todo. Aceptamos a Jesús. ¿Quién es Dios? Papá. ¿Y qué pide papá? Adoración y alabanza, pero en espíritu y en verdad. Si la Biblia dice que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, es porque hay gente que adora en carne y en mentira. Eso se nota. Se nota.
Aquí hay yo de adoración. Yo no soy bien sensible. En muchas tarimas hay música, pero no adoración. Hay cantantes, pero no adoradores. Entonces cuando los hijos le dan adoración y alabanza al Padre, Él devuelve algo. Le entregas el corazón y te da salvación. Le entregas el entendimiento, te da revelación. Lo honras con diezmos y ofrendas y te da prosperidad. Pero cuando tú lo adoras y lo alabas, ¿qué sucede, papá? ¿Qué sucede cuando una iglesia adora al Padre en espíritu y en verdad? ¿Qué sucede? Hechos 16, 23, 26. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. Adoración y alabanza rompe ataduras. Adoración y alabanza rompe maldiciones. Adoración y alabanza trae sanidad. Adoración y alabanza trae revelación. Aplaude al Espíritu Santo. Number 2, dijo el gringo. Punto 2. Entender y conocer qué es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ya hablamos de Dios como Padre. ¿Sabe que nuestro premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, escribió muchas novelas? Mi favorita es El relato de un náufrago, porque fue una historia real. Y hay otros buenísimos. El coronel no tiene quien le escriba, 100 años de soledad, bueno, La hojarasca, de todo un poquito. Pero una cosa es Gabriel García Márquez, y otra cosa son sus libros, y otra cosa es su casa. Quienes hemos tenido la oportunidad de ir a Cartagena sabemos que allá le muestran a uno: esta es la casa de Gabriel García Márquez. Pero hubo gente que habló con García Márquez, pero nunca leyeron sus novelas. Quizás tomaron café con García Márquez, pero nunca conocieron su casa. Nuestro García Márquez es papá Dios. Escribió este libro que se llama Sagradas Escrituras. Y está en su casa y está construyendo moradas para ti y para mí. Usted corre el riesgo de conocer a Dios como Padre ignorando la palabra de Dios. Usted puede conocer a Dios Padre y conocer la palabra de Dios e ignorar qué significa la casa de Dios. Mírenme, la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara y lumbrera representan que nos alumbra de día y de noche. Siguiente versículo está claro, ¿verdad? Ahí estamos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 160. ¿Qué más es la palabra? La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La verdad suprema es la palabra de Dios. Cuando le pregunten ¿quién es Dios?, usted dice: el Creador. Como acepté a Jesús, mi Padre. ¿Qué te pide? Alabanza. ¿Qué te devuelve? Libertad, y te abre todas las puertas del mundo. Tú hablabas ahora, Pastor Carlos, puerta que Dios abre, no la cierra ni mandrake. Primera de Jamocó 1:8. ¿Qué es la palabra de Dios? Lámpara y lumbrera. Es la verdad suprema. ¿Qué hay que hacer con la palabra de Dios? Apocalipsis 1:1-3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de
la palabra de Dios, no de Dios, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué hay que hacer con la palabra de Dios? Estudiarla, leerla, vivirla y compartirla. El creyente, mire, las iglesias están llenas de creyentes, de salvos y de discípulos. Como creen, vienen. Como son salvos, adoran. Y como son discípulos, leen la palabra. Hay una gran diferencia entre el creyente, porque cree, viene de vez en cuando, el salvo que está más ajuiciado, pero el discípulo se le nota cómo se sienta, cómo habla, cómo adora, cómo respalda a la iglesia, cómo tiene discernimiento, cómo es escudero de su iglesia. Cuando se levantan demonios a dividir, el escudero está ahí firme al lado de sus pastores, al lado de la iglesia, cuidándola, porque así es. Entonces, con la palabra de Dios se estudia, se lee y se comparte. Mira un ejemplo de lo que es darle importancia a leer las Sagradas Escrituras. Hechos 8:26. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que a un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Espectacular. ¿Sí ve? Un funcionario de Candace, una reina millonaria, un hombre que administra mucho dinero y sabe adorar. Y va a Jerusalén a buscar al Dios que hizo los cielos y la tierra, a su Padre Celestial, al que nos da el pan de cada día, al que nos guarda de todo mal y de toda pandemia. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando se ponía a leer la Biblia, como diría un paisa, tuki tuki lulú, no entendía nada. ¿No le ha pasado? No, yo no leo crónicas porque yo no entiendo nada. Uy, yo no leo Apocalipsis porque eso me da miedo. Uy, yo no leo el Salmo 119 porque es muy largo. ¿Qué entendió? Nada. ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Por eso existe la casa de Dios. Por eso existen los pastores, los maestros, los líderes, para enseñarle más exactamente a conocer a la gente la palabra de Dios. Y cuando usted lee la palabra de Dios, la discierne, la ama y la vive, ¿qué le da la palabra de Dios? Si ama a Dios y adora a Dios, Él le rompe cadenas y le abre puertas. Si lee la palabra, la escudriña, la comparte, la vive, la disfruta, la goza, ¿qué le da Dios al que escudriña su palabra? Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. No dijo en Dios, ni en la alabanza para Dios, sino en la palabra de Dios. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, no dijo mis creyentes, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria al Señor. Usted lee la Biblia y le llega libertad. Todos esos espíritus inmundos que atormentan, que guían a la gente a hacer lo malo, al envidioso, al perverso, al corrupto, al que siendo de 2 pies parece una bestia de 4 patas. Pero cuando lee la palabra, cuando escudriña las Escrituras,
Ese misterio es grande. Dios le empieza a dar libertad. Esto no es de entenderlo, esto es de creerlo. Pero yo entiendo y conozco estas realidades. Así que si a usted le dicen, ¿quién es Dios? El Creador. Mi Padre, porque acepté a Jesús, me pide alabanza, yo se la doy en espíritu y verdad. Él me rompe ataduras y me abre puertas. ¿Qué es la palabra de Dios? Lámpara y lumbrera, me acompaña 24 horas del día. Es la verdad suprema. Hay que leerla y entenderla. Y seguir el ejemplo del etíope, que siempre, si eres discípulo, tendrás un maestro. Los maestros están para enseñar. Y cuando yo me enamoro de la palabra, me discipulo, hago mi devocional diario, aunque sea de 10 minutos, y me propongo leer, escudriñar las escrituras, Él me da libertad. Y por último, pastora, usted me dijo que cuando acabara de predicar, ¿qué es lo que me iba a dar? ¿Un sándwich de qué? ¿Qué es lo que me va a dar, pastora? Sándwichito de pollo. Tengo que apurarle porque si no es pollo de Jehová. Los que están aburridos digan amén. Los que están aprendiendo algo digan gloria a Dios. Entender y conocer quién es Dios y qué le doy a Dios y qué me devuelve Dios. Entender y conocer qué es la palabra de Dios, qué le doy a la palabra de Dios y qué me devuelve la palabra de Dios. Ahora, por último, entender y conocer qué es la casa de Dios. La casa de Dios. 1 Timoteo 3, 14, 15. ¿Qué es la casa de Dios? 1 Timoteo 3, 14, 15. Le dice Pablo a Timoteo, su discípulo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas, mira, hay que aprender, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. No le dice conducirte con Dios, no le dice con la palabra de Dios, le dice tienes que aprender a conocer, a entender qué es la casa de Dios. Y tienes que entender que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte. Vea, dos cosas: columna y baluarte de la verdad. Columna es lo que sostiene el edificio, baluarte son los muros que la protegen. La iglesia es la columna de la humanidad, el baluarte que protege las familias, las naciones, el mundo entero. La iglesia es, la casa de Dios es la iglesia, columna y baluarte. Jesús dijo: si la sal no se emplea, de nada sirve. Si la luz se esconde, no alumbra. La casa de Dios es la iglesia. ¿Qué hay que hacer con la casa de Dios? No abandonarla. No abandonarla. Nehemías 13, 10, 14. Nehemías 13, 10, 14. Nehemías buscando por qué les derribaron las murallas y por qué están tan en miseria, como lo vamos a leer ahora, el pueblo de Dios. Mire, Israel creía en papá Dios y lo adoraban. Leían la palabra de Dios según Esdras desde la mañana hasta la noche, pero todos estaban en la miseria. Y Nehemías está buscando por qué. Y aquí dice: encontré asimismo, dice Nehemías, que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios mío, en este orden, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Ay, papá.
Usted lee todo Nehemías y va a encontrar que Israel eran campeones clamando a Dios, pero vivían en la miseria. Leían la palabra desde la mañana hasta la noche, dice Esdras, el escriba, pero vivían en la miseria. ¿Saben, iglesia preciosa? No tengo mucho que esforzarme por hacerme entender, porque ustedes tienen buenos maestros y tienen cara de discípulos. Digan amén. Si ve que usted puede amar profundamente a Dios, y Dios le da salvación en Cristo. Usted puede amar profundamente la adoración y la alabanza y tiene puertas abiertas. Pero si usted no conoce qué es lo que tenemos que hacer con la casa de Dios, nunca llegará al Veracá, se quedará en el Yeshua. Se lo voy a probar. La casa de Dios es la iglesia, no hay que abandonarla. La casa de Dios se debe sostener. Yo no sostengo a Dios, Él no me necesita a mí para sostenerse, pero yo debo sostener la obra de Dios aquí en la tierra. Malaquías 3, 10, 12. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Los diezmos y ofrendas no son para Dios. Los diezmos y ofrendas no son para la palabra de Dios. Los diezmos y ofrendas son para sostener la columna y el baluarte de la humanidad, que es la iglesia de Dios. ¿Aló? Diga ay, ay, ay o amén, pero diga algo. Trae todos los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa. O sea, sostenimiento económico. ¿Qué más puede ser? Y probadme ahora en esto. Dice, ¿han escuchado los enemigos de la prosperidad que dicen: eso era para la ley, eso era para el Antiguo Testamento? Ah, bueno, entonces ahora matemos porque eso era en la ley, robemos porque no era en la ley, adulteremos porque eso era en la ley. Señores, hay cosas de la ley que Jesús nunca anuló nada. Lo que no podíamos cumplir tú y yo, Él lo hizo por nosotros. Pero hay cosas de la ley que están vigentes, como no robar, no mentir, honrar a padre y madre. Todo eso en la ley está vigente. El diezmo y la ofrenda está vigente, está en un eterno presente. Dice Jehová de los ejércitos, y te da 5 bendiciones. Mire, el que cuida la casa de Dios tiene 5 bendiciones, no 5 salvaciones, Pastor Carlos, Pastora Jennifer. 5 bendiciones al que cuida la casa de Dios. Mire, dice Jehová de los ejércitos. Bendición 1 para el que diezma y ofrenda, cuidando la parte administrativa, económica de la iglesia. 1, abro las ventanas de los cielos. 2, derramo sobre vosotros bendición. 3, les doy sobreabundancia. 4, reprendo por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, y ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y la 5, todas las naciones os dirán bienaventurados. ¿Por qué? Porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. 5 bendiciones. 5 bendiciones vigentes en la gracia. Y le voy a adelantar. Los fariseos y hipócritas censuraban a Jesús y siempre buscaban a ver cómo lo podían matar de otra manera. Y un día le están indagando por los diezmos y ofrendas. Y Jesús dijo: hagan esto sin dejar de hacer lo otro. Pero un día Jesús sanó a un enfermo. Y el enfermo le dice: Señor, ¿ahora qué hago? Y Jesús le dijo: ve y te presentas al sacerdote y llevas la ofrenda que ordenó Moisés. ¿Qué es eso, hermano? Jesús no anuló los diezmos y ofrendas. Lleva la ofrenda que ordenó Moisés. Entonces hay que entender y conocer que yo amo a Dios, le doy lo que me pide y algo más me da. Entender y conocer que yo amo la palabra de Dios, que la estudio y que allí me da revelación para abrirme puertas y quitarme ataduras. Pero aquí es donde mucha gente cristiana no entendía lo que es cuidar la obra de Dios. Y el que cuida la obra de Dios, ¿cómo la cuida? Con diezmo y ofrendas. ¿Cómo sostengo a papá Dios en mi espíritu? Adorando y cantándole a Él.
la palabra de Dios estudiándola y la casa de Dios no abandonándola. No abandonándola. Por eso es que Malaquías habla de las 5 bendiciones para el que cuida la casa de Dios. Le abre las ventanas de los cielos, le da bendición, le da sobreabundancia, lo hace tierra deseable y reprende al devorador. ¿Cómo me impacta eso, pastor? Ahí lo acabamos de leer. Reprenderé también por ti al devorador. Recuerden que lo acabamos de leer. Reprendo por ti al devorador. Y escúcheme bien, escúcheme bien. En Malaquías no está hablando Jesucristo, está hablando Jehová, el papá de Jesús. Fue Dios Padre el que dijo: si diezman y ofrendan para cuidar mi casa, les doy 5 bendiciones, no salvaciones, 5 bendiciones. Te voy a abrir las ventanas de los cielos. ¿Por qué abrirlas? Porque están cerradas. Les voy a dar bendición. ¿Por qué? Porque la gente está en maldición económica. Les voy a dar sobreabundancia. ¿Por qué? Porque la gente tiene sobreescasez. Voy a hacer que el diablo no les haga daño a su finanza. Reprendo por ustedes al devorador. Reprendo al devorador. La Biblia dice que todos los demonios se van en el nombre de Jesús, pero hay uno que no se va en el nombre de Jesús. Lo echa el papá de Jesús, el de la pobreza y el de la escasez. Reprendo por ti al devorador. No es Jesús el que está reprendiendo a ese demonio, es el Padre. Reprendo por ti al devorador. Y no te va a destruir tus finanzas, no te va a destruir tu familia, tu taller, tus inversiones. Pero ¿para quién es esa promesa? Para el que no abandona la casa de Dios. Los israelitas adoraban al Padre. Los israelitas leían la palabra, pero no diezmaban y no ofrendaban. Lo acabo de leer. Nehemías dijo: no, encontré que ellos hacían todo menos diezmar y ofrendar. Abandonaron la casa de Dios. No la abandonó, no hicieron nada por la casa de Dios. Miren las consecuencias por abandonar la casa de Dios. A un pueblo que adora a Dios, a un pueblo que estudia la palabra de Dios, pero un pueblo que descuida económicamente la obra de Dios. Mire cómo vivía ese pueblo, adorando y leyendo la palabra. ¿Cómo vivían? Porque no diezmaban y no ofrendaban. Nehemías 5:1-5. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado. ¿Habrá alguien aquí con esto? Hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Vecino, ¿me puede fiar un cuarto de carne? Eso es pedir prestado para comer. Suegrita, ¿me presta un tomate? Eso es pedir prestado para comer. Había quien decía: hemos empeñado. No le voy a decir que levante la mano los que han empeñado, pero de pronto había quien decía: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, plata prestada para pagar la declaración de renta. Sobre nuestras tierras hipotecaron y viñas hipotecaron. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas. ¿Por qué? Porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Lo perdieron todo. Es pobreza, pastor. Lea la historia de Nehemías. Israel, el pueblo de Dios. La iglesia es el Israel espiritual de Dios. Y eso es lo que pasa, pastor Carlos, pastora Jennifer, pastor James, pastora Lorena. Que la iglesia es buenísima entendiendo y conociendo quién es Dios. Por eso lo adoran. La iglesia es buenísima entendiendo la palabra de Dios. Por eso la leen, la comparten y la estudian. Pero qué lejos estamos de entender que hay que cuidar la casa de Dios. Porque las 5 promesas, la de ventanas abiertas, la de bendición, la de sobreabundancia, la de que reprende Dios al devorador y la de ser tierra deseable, se la promete Dios al que diezma y ofrenda.
no al que adora y alaba, no al que lee la Biblia. Al que adora y alaba tiene sus bendiciones. El que lee la palabra tiene sus bendiciones. Pero a Dios le plació abiertamente decir: quien cuida mi casa tiene esas 5 bendiciones. Reprendo por ti al devorador, porque tú no puedes. Cuando hay una empresa que diezma y ofrenda, son columnas y baluartes que bendicen el reino. Papá Dios se compromete a reprender al devorador. ¿Cuánta gente mide al Señor con migajas y en un solo robo le quitan todo? Porque están desprotegidos. El diezmo y la ofrenda, iglesia preciosa, gracias por escucharme, gracias por su fina atención. El diezmo y la ofrenda es como un seguro, porque papá Dios dice: reprendo por ti al devorador y no vas a perder nada más. No vas a perder nada más. La iglesia necesita gente como Nehemías, que diga: hay que sostenerla. La iglesia tiene 2 áreas: la administrativa y la ministerial. Nadie te puede cobrar por las adoraciones y las alabanzas. Es un ministerio. Nadie te puede cobrar por sacarte demonios. Imagínense que uno cobrara por sacar demonios, se vuelve millonario, hermano. No es de gratis. Da de gracia lo que recibiste de gracia. Nadie te puede cobrar por hacerte una boda. Nadie te va a cobrar cuando te enfermas que vayamos al hospital a orar por ti. Nadie te puede cobrar por una consejería. Eso es de gracia. Eso es de gracia. Eso lo pagó Jesús en la cruz. Pero hay otra parte en la iglesia que es la parte administrativa, señoras y señores. La renta cuesta. Construir templos cuesta. Pagar el agua, la luz, el aire acondicionado cuesta. Sostener la nómina de la iglesia cuesta. ¿Por qué ustedes se pudieron sostener en la pandemia? Porque esta iglesia es sembradora. Sus pastores son exageradamente sembradores. Y donde el pastor es sembrador, la iglesia tiene ese espíritu de semilla. Y el que tiene semilla siempre tendrá cosecha. Nunca estará pobre, nunca se quedará sin nada. ¿Cómo Dios no va a bendecir a una familia que, aparte de amar a Dios, de levantar sus manos al cielo y de exaltar al Creador, al Padre, al que nos pide alabanza, aparte de ello, estudia la palabra, la enseña, discipula y es libre de muchas ataduras? Y por si fuera poco, cuando se dice vamos a presentar los diezmos y las ofrendas, ¿saben quién se levanta? Los hijos agradecidos con Dios, que saben que diezmar y ofrendar nunca será un gasto. Es la más grande inversión que uno puede hacer. ¿Cuántas iglesias en Medellín? Yo sé cuántas en Bogotá, más de 300, se acabaron por crisis financiera. Porque donde no hay semilla, no hay cosecha. Usted gana dinero. Usted produce dinero. Y bíblicamente, como estatuto perpetuo, que lo voy a enseñar ahora en mi siguiente conferencia dentro de media hora, después del sándwich, pastora. Pastor sin sándwich y no predica. Yo le voy a demostrar en la segunda conferencia que voy a dar cómo mientras uno no honre a Dios, las ventanas estarán cerradas. El diezmo y la ofrenda no son gasto, amada iglesia, son inversión. Por eso fue que cuando Abel y Caín trajeron la ofrenda para el Señor, dice en Génesis 4 y se restablece en Hebreos 11 en los héroes de la fe, cuando dice que a Dios no le gustó ni la actitud ni la ofrenda que le trajo Caín. Léalo en Génesis 4. Dice: a mí no me gusta ni la actitud de este sembrador ni la semilla que me trae. Me trae cualquier cosa. Dice: pero cuando entró Abel, le trajo a Dios lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Dice: me agrada la actitud de Abel y la ofrenda que trae en su mano. Dios siempre mira al ofrendador y a la ofrenda. Por eso era que Jesús se quedaba mirando qué traía el pueblo al arca de las ofrendas. Cuando usted siempre escuche vamos a presentar diezmos y ofrendas, usted diga: aquí va alguien que entiende y conoce que adorando a Dios tengo estas bendiciones.
que estudiando la palabra de Dios tengo estas bendiciones, pero que cuidando la casa de Dios, yo me aseguro de que no me falte nada. Porque Filipenses 4 dice que Dios al que siembra, al que cuida la casa, le va a suplir todo lo que le haga falta de sus, no de las, de sus riquezas. Entender y conocer quién es Dios. Entender y conocer qué es la palabra de Dios. Entender y conocer que si hay un momento sagrado en una reunión como esta, es el momento de presentarle a Dios los diezmos y las ofrendas. Quiero concluir en los 2 minutos que me quedan, diciendo algo que el Espíritu me guió a decirlo, y la primera vez que lo dije fue en Londres, en Inglaterra. Estábamos con Maricé, mi esposa. Dios me dio algo ahí loco, pero lo vengo gustando. ¿Quién sostiene, me decía el Espíritu Santo, un prostíbulo? Los inmorales que aman esa vida desordenada. Me decía el Señor, ¿quién sostiene una cantina? Los borrachos que quieren morir de cirrosis. ¿Quién sostiene un billar? Los vagos que se las pasan allá. ¿Quién sostiene la iglesia? No los creyentes, eso no dan nada, no dan ni lástima. La iglesia la sostienen los discípulos, los sabios, porque el pecador ama a Jesús en la cruz para que lo salve. El discípulo ama escudriñar las Escrituras para que el Espíritu Santo le dé revelación. Pero el sabio es de altar. No es lo mismo ir a la cruz por salvación que venir a la Biblia por revelación, que pasar aquí al frente con el diezmo y la ofrenda para honrar al Señor. Por eso dice que Dios honra a los que le honran. Usted y yo somos los que sostenemos la casa de Dios. ¿Saben que hasta el diablo sabe esta revelación? Job capítulo 2 está escrito: y Satanás le dijo a Dios. Si Satanás le habla a Dios, cuidadito que no te va a hablar a ti. Satanás le habló a Jesús, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si Satanás le habló a Dios, si Satanás le habló a Jesús, si Satanás le habló a Adán y a Eva, también te habla a ti. Para enredarte, engañarte, apartarte de la iglesia, matarte la fe, dañarte la imagen de una iglesia. Para eso es el diablo: hurtar, matar y destruir. Y cuando Job quiere destruir, cuando Satanás, quiere destruir a Job, en el primer intento no lo logró. Y viene Satanás y le dice algo tremendo. Hace poco lo dije por el canal Enlace. Dije: pastores, no se vayan a asustar. También lo enseñé en Tampico, en Tamaulipas, México, como a 400 pastores que están allí. ¿Te acuerdas, amor? En Tampico, Tamaulipas. Les dije: pastores, no se vayan a asustar por lo que voy a decir. No se vayan a asustar por lo que voy a decir. Yo estoy seguro que Satanás es el padre de la mentira, pero dijo 2 verdades. ¡Oh! Los pastores les va a dar infarto. ¡Oh! ¡Jamocó, ese es un hereje! Y le repetí: Satanás es el padre de la mentira, pero dijo 2 verdades. Y las dijo para confundir, no para bendecir. La verdad número 1 que dijo el diablo se la dijo a Dios: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Lo han leído? Piel por piel, dijo el diablo, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Le van a amputar la pierna, y para que no se la amputen vale 50 millones de pesos. Usted hace lo que sea para que no le amputen la pierna. Que su hijo se va a morir porque tiene un tumor que solamente se lo pueden quitar con tal medicina que vale 100 millones de pesos. Si tiene que vender la casa, la vende por su hijo. Yo también lo haría. Una verdad que dijo el diablo. Para no morirse, la gente hace lo que sea. Es curioso, brother. Todos queremos ir al cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos quieren morirse ya? Todos queremos ir al cielo, pero ninguno quiere morir. Todos somos Enoch. Señor, llévame. Llévame como Enoch en la nube. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero en la iglesia le dan al Señor cualquier migaja. Lo mide con moronitas.
Es una verdad que dijo el diablo. Y la segunda verdad que dijo el diablo se la dijo a Jesús. Jesús, póstrate, Lucas 4, bendíceme. Ven, ven, ven. Dice que en un instante le mostró todos los reinos de la tierra, animal, vegetal y mineral. Y le dijo una verdad, Satanás, a Jesús: todas estas riquezas son mías, porque a mí me las entregaron. ¿Cierto o no? Sí. ¿Quién se las entregó? Adán y Eva. Quiero cerrar diciéndole por qué le menciono lo del diablo. Porque el diablo busca de ti y de mí solo dos cosas. Solo dos cosas busca Satanás de la humanidad, Pastor Hamel: el alma y el dinero. Eso es todo lo que el diablo quiere de ti, de tu familia y de la mía. El alma y el dinero. Por eso es que la gente no evangeliza. No porque no quiere, sino porque Satanás se opone al evangelismo. Porque el diablo sabe que cada persona que dice al Creador: ahora quiero que seas mi padre, es un alma menos del diablo y un alma más para Dios. Por eso el diablo guerrea para que nadie evangelice. Y si evangelizan y vienen a la iglesia, ahora les pone otra venda. 1 Corintios 4 lo dice: para que no les resplandezca la verdad de Cristo. Entonces les impide entender esto de diezmar y ofrendar. Porque el diablo sabe que mientras la gente no diezme y no ofrende, no hay semilla. Y que mientras no hay semilla no hay cosecha. Entonces lo que es tuyo le pertenece al diablo. Tu alma será de Jesús cuando aceptes en la cruz el sacrificio. Y tus finanzas van a recapacitar y van a coger el camino correcto cuando aprendas que de todo lo que uno recibe hay un diezmo y una ofrenda que son para cuidar la casa de Dios, y que sobre ese 10% viene bendición sobreabundante. Traigan todos los diezmos al alfolí. Haya alimento en mi casa. Gloria a Dios. Le voy a invitar para que sobre esta unción le oremos al Señor sobre los diezmos y ofrendas que usted va a presentar en este momento. Hay grandes proyectos de que ustedes tengan un templo nuevo y propio. Y eso no se paga con adoración y alabanza. Ya le dije que trae la adoración y alabanza. Eso no se paga ayunando y llorando, se paga con dinero. Las cosas de dinero son con dinero, mijo y mija. ¿Y sabe quién va a dar para el templo? Los hijos de Dios, agradecidos con el Señor, que sabemos, porque sabemos, como enseñaba Billy Graham, se hace más con el 90% que me queda en la bolsa después de diezmar y ofrendar, que con el 100% sin la bendición de Dios. Mire, amada iglesia, para que lo lea en su casa, Hebreos 7. Ese es el libro favorito de los borrachos. Ebrios. Dijo el borracho al pastor: léame Ebrios. Y no era Ebrios, era Hebreos. Hebreos 7 dice que cuando usted viene a un altar, usted está presentando esto dos veces. Hebreos 7 dice, y está en el Nuevo Testamento: aquí en la tierra ciertamente reciben los diezmos y las ofrendas hombres mortales, pero allí en el cielo uno que da testimonio de tu legalidad. Cuando usted venga con el diezmo y la ofrenda de aquí en adelante, diga: Señor, aquí en la tierra mis pastores, la administración de la iglesia, con dignidad y con honor administran este dinero, pero delante de ti, Señor, yo quiero que tú veas mi corazón como el de Caín, ¿sí? Como el de Abel, que te traigo lo mejor de lo mejor de lo mejor. Repita conmigo: Padre Celestial, estos dineros se administran aquí en la tierra, pero mi obediencia y mi fe mueven tu mano para darme 5 bendiciones. Señor, ábreme las ventanas de los cielos. Dame bendición. Dame sobreabundancia. Dame protección. Y dame éxito. Que de todo lo que me des, invertiré en la casa de Dios. Porque nunca quiero que tú me veas como un gran adorador, como un gran discípulo, pero como un mal sembrador. La pornografía puede convertirse en adicción, en un hábito, y después se convierte en dependencia. Es importante como padres estar atentos al contenido que pueden estar consultando nuestros hijos. Hola, mi nombre es Wilker Ledesma, tengo 24 años, soy venezolano. La mayor parte de mi vida la viví en Venezuela, llevo ya 4 años aquí en la ciudad de Medellín. En realidad mi infancia realmente fue muy buena, tuve amistades, tuve diversiones sanas,
Realmente no tuve ningún tipo de problema, en los estudios estuvo todo en orden, pero en cierto punto como tal, en cierta parte de mi vida, a los 12 años, fue que empecé a tener curiosidad por la pornografía. Incluso entre mis padres siempre hubo, digamos, un problema en cuanto a ese tema. A veces conseguía, digamos, discos o CDs de películas XXX. Ahí fue donde empezó a generarme curiosidad, también por el hecho de la secundaria. Cuando estaba en la secundaria tenía amigos en el cual también me practicaban sobre ese tema. Ya el momento fue que por mi cuenta empecé yo mismo a buscar, digamos, páginas, chicas desnudas, todo ese tipo de situación. Recuerdo que hace tiempo, a veces cuando me despertaba en la madrugada veía a mi papá que, digamos, consumía esa pornografía, ¿no? Y ahí es donde fue más alimentando mi mente de esas imágenes. Esto se fue convirtiendo en algo ya mayor, ya un desorden mental, ya que miraba a las personas, a las mujeres, con otro tipo de gusto, ¿no? No le daba el valor que se merecían. Yo realmente pensaba que no tenía solución para eso, era algo normal. Le escribía a personas, a mujeres de otros países, le escribía a mujeres de mi mismo país, buscando una conversación sana, pero todo era con el fin de poder tener fotos de esas personas, de esas mujeres. Hasta llegué a tal punto en el cual, sinceramente, no podía más. ¿Cómo voy a seguir con eso? ¿Cómo voy a poder salir de esta adicción? Porque ya reconocía que era una adicción, ya reconocía que era algo grave. Mirar a las mujeres con lujuria. Este comportamiento lleva a la persona a caer en depresión y tener actitudes no adecuadas. Wilker era consciente de esto, pero estaba muy sumergido. Cuando, digamos, en la depresión, yo tenía mucha depresión y eso es lo que yo me refugiaba en eso. Siempre tendía a, cuando una mujer, digamos, me gustaba y esa mujer me rechazaba, yo me refugiaba en eso, en la pornografía. Y bueno, estaba tan sumergido en ese mundo de la pornografía, estaba tan obsesionado por las mujeres, por actrices pornos y estaba tan contaminado que llegó un momento en mi vida en el cual llegué hasta lo más alto, hasta el pico, o sea, hasta donde yo no podía más. Tenía deudas, no podía pagar el arriendo del apartamento, otra depresión, tenía ese peso encima. Realmente estaba en un tiempo caótico. Dios sabe cómo y cuándo actuar en nuestra vida. Wilker recibe una invitación que cambiaría su vida. Yo cerca de mi trabajo, algo muy curioso porque intenté renunciar 3 veces y las 3 veces no pude salir de mi trabajo y en ese momento conocí una amiga. Ella me trajo a ese lugar, me decía vamos a ir, hasta que decidí venir y aquí a SOS y realmente pues, recuerdo que mucha gente decía su testimonio de que habían salido de la droga, del alcohol, digamos, de deudas, idolatría, todo ese tipo de cosas y yo decía aquí está, aquí yo puedo ser libre, yo creo que este es el momento ya de ser libre de la pornografía y realmente pues recuerdo que se sentía tanto el mover del Espíritu Santo, decidí abrir mi corazón y decir, Señor, si realmente esto es cierto, yo voy a hacer lo que sea porque tú me saques de este lodo, porque tú me saques de eso. Que también vi al grupo de alabanza, yo porque desde chico, a los 13 años, soy muy amante de la música, componía canciones pero seculares, ¿verdad? Y cuando vi el grupo de alabanza, el espectáculo que había aquí en ese lugar era increíble y me enamoró más, eso fue lo que me atrajo también mucho más a ese lugar y me sentí cómodo hasta que venía por mi propia cuenta, nadie tenía que forzarme a venir. La familia de esta amiga siempre me hablaba del Espíritu Santo, me hablaba de Jesús, de lo que... Y hay un versículo muy bonito donde realmente me dio a entender que yo consumía esa agua que siempre me daba sed y era la pornografía, pero cuando dice la palabra que Jesús le dice a la samaritana, si bebes esa agua siempre tendrás sed, pero si bebes del agua que yo te doy nunca más tendrás sed. Bueno, también recuerdo que en ese tiempo eran sueños cumplidos, la palabra profética de aquel año, pero ya cuando llegué a los pies de Cristo fue que decidí hacer canciones para su gloria. Recuerdo un momento en que estuve en un tiempo de oración y yo le dije a Dios, Señor, si tú realmente quieres que yo sea
cantantes, y estas canciones que tengo para ti son seguramente por un propósito, seguramente son para algo. Aquí estoy, o sea, si tú me haces esa confirmación de que sigo a la música, si tú me das la confirmación de que la música es lo mío, yo voy a ir para esto. Realmente estamos aquí por gracia, yo estoy aquí parado por gracia, solamente por la gracia de Él. No es el talento, no es las buenas obras, es por la gracia que estoy aquí en ese lugar. Luego decidí ir a un encuentro, decidí reunir el dinero para poder asistir al encuentro. Muchas personas me decían que era muy importante ir, ¿no? y que allí realmente iba a haber un cambio en mi vida. No sabía cómo iba a ser, tenía incluso pánico porque me hablaban mucho del poder del Espíritu Santo y recuerdo que cuando yo llegué a ese lugar sentí una paz increíble, sentía esa atmósfera tremenda, una unción increíble, sentí una gran conexión, ¿no? y que yo mismo podría, ahí fue donde abrí mi corazón totalmente, decidí perdonar también a parte de mi familia en la cual le guardé tanto rencor, decidí cambiar ese estilo de vida, decidí pagar todas mis deudas, decidí dejar por completo la pornografía. Cuando me bauticé, estaba decidido a bautizarme, ¿no? Mientras más me hablaban de Jesús, yo más me enamoraba de Él y decidí, digamos, bautizarme. Y fue una nueva vida, algo nuevo. De llegar a mi casa fue muy difícil, ¿no? Porque, wow, enfrentarme con las personas que me decían, no, que por qué tomas esa decisión, sentía burlas, decía que había tomado una decisión equivocada. Fue muy difícil, ¿no? Porque ahí sentí también la soledad, ¿no? O sea, yo estaba batallando contra tantas cosas, se burlaban de mi tiempo de oración, me encerraba y me decían, ¿se está orando? ¿Por qué está orando? O sea, siempre tenía como que esa contienda por ese tema, ¿no? Y es muy incómodo hablar en mi casa, en mi familia, sobre Jesús, porque ahí mismo el ambiente se entorna muy pesado, ¿no? Al momento en que llegó una amiga a mi casa, ella estuvo ahí hablándome también de la palabra de Jesús, y fue donde crecí también espiritualmente, ella me ayudó bastante. Oramos por la casa porque veíamos sombras en la casa, empezamos a orar también por mi familia. También al momento de cuando decidí cambiar y entregué mi vida a Cristo, fue donde empecé a mandarle mensajes a cada mujer en la cual yo le pedí fotos, le pedí perdón por haber usado su cuerpo para poder satisfacerme, no darle el valor que ellas realmente tendrían que tener. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este joven sabe al Dios que le sirve y su familia comienza a ser parte del cambio. Hasta llegó un punto en el cual mi familia empezó a venir a la iglesia de SOS. Empezaron a venir mi mamá, empezó a venir mi hermano, empezó a venir mi hermana, mi papá, mis primos y amigos míos también empezaron a venir. Y fue algo sorprendente, ¿no? Y hasta el punto en el cual mi hermano empezó a querer también interesarse por la palabra. Él luchaba también con depresión, el sufrimiento que vio mi mamá también, la depresión que también sentía mi mamá, el miedo de quedarse sola. Vi que mi papá también, yo he visto ahora que mi papá ha tenido un corazón muy duro, ¿no? Pero yo sé que Dios puede hacer la obra en él, yo sé que Dios puede cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Entonces, mi hermano llegó a los pies de Jesús, fue a un encuentro, se bautizó, realmente eso me llenó de mucha felicidad y me aferré a esa palabra. Si crees en Jesús, tú y tu familia serán salvas. Me aferro mucho a esa palabra. Mi sueño cumplido del año 2020 fue realmente que entrar en el grupo de alabanza. Ese creo que fue donde más oré y ayuné por eso. También fue que mi familia, al menos una persona de mi familia sea salva, y realmente así fue. También en que tuviéramos una casa, en que mi familia esté acá, permanezca acá en Medellín, y sé que va a ser por un propósito. Y también el hecho de que cerré el año tener una novia. Realmente para las personas que están viendo esa crónica y que tienen problemas con la pornografía, yo realmente espero que se den esa oportunidad, ¿no? de poder cambiar, que se den esa oportunidad de abrir su corazón a Jesús. Yo estoy seguro que si ustedes dejan, digamos, de perseguir lo que tiene límites y empiezan a seguir lo que es infinito, que es el amor de Jesús, que siempre va a ser infinito, yo sé que van a tener un gran cambio en su vida. Realmente yo fui libre de esto, de la pornografía. Wilker es libre de esta atadura
y hoy disfruta y le sirve al Señor. ¿Y tú, cuándo vas a comenzar a ser libre? Te invitamos a SOS, un lugar en donde lo sobrenatural es natural. Quiero estar siempre